Son las 10 y 11 de la mañana, esto es Radio Exitosa, 10 y 12 ya. Soy Nicolás Lucar, muy buenos días a los que recién se unen a nuestra programación. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos enlazados en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. La pregunta del día de hoy para las redes sociales: ¿creen ustedes que Nadine Heredia y Ollanta Humala deberían seguir su proceso en libertad? Es decir, debe revisarse la decisión de darles prisión preventiva como han solicitado sus abogados. Sus opiniones envíenosla al Twitter @exitosap o al Facebook Exitosa Noticias. Y empezamos el programa del día de hoy conversando sobre este incidente que ha ocurrido a raíz de la primera plana que publicó el diario Exitosa el día de ayer, llamando la atención sobre el hecho de que el hijo de la hoy ministra de Educación solicitó en 1914 el beneficio de una beca. No era la beca 18, en realidad la expresión, yo sé que a alguna gente le va a molestar esto, pero el nombre beca 18 es el título que se le ha dado a montones de becas, porque eran becas para el BRAEN, becas para discapacitados, becas para comunidades nativas, becas para damnificados. Y por lo que nos explicó una de las personas que ha sido afectada por los despidos que han ocurrido en este programa nacional de becas, parte de ese presupuesto, el menor, se usaba en una beca llamada Presidente de la República, que es precisamente a la que aspira el hijo de la entonces, no era ministra, era asesora del ministerio. ¿El problema cuál es? Que ese tipo de beca es una beca destinada a la gente sin recursos. Y este chico tenía recursos, tan es así que en su declaración sostiene que su mamá gana 22.000 soles y su papá 40.000, es decir, que había algún nivel de ingreso familiar del cual él dependía. Y por eso le fue rechazada la beca. Ahora, lo que se ha cuestionado es que el hecho de la solicitud y la pretensión de beneficiarse cuando su madre era funcionaria de la importante, de altísimo rango del Ministerio de Educación, no era un asunto correcto, es una falta a la ética, aunque evidentemente no es un delito, pero lo más grave tiene que ver con lo que ha denunciado ayer una de las dirigentes de los despedidos del Programa Nacional de Becas, que es que de las personas que participaron en la comisión que rechazó la beca del hijo de la hoy ministra, no queda ninguno, y que los han despedido, con a gente supuestamente calificada, a gente que tiene maestrías, y se ha puesto en su reemplazo a gente que no solamente se le está pagando más, sino que no están calificadas para la función. Se ha denunciado que hay listas de gente para la que se está solicitando becas sin que hayan pasado por los requisitos de las comisiones de evaluación. Y por último ha habido la denuncia de un grupo de jóvenes que han ganado la beca y no se las otorgan. Pero en fin, de todo esto vamos a hablar con Edmundo del Águila, miembro de la Comisión de Educación del Congreso de la República, y con Daniel Mora, expresidente de la Comisión de Educación. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. He tratado de apretar así el resumen porque esto ha desatado tormenta, sobre todo en las redes sociales. Está muy, bastante sintético, creo que tú es el resumen. Has aprendido a hacer síntesis de todo el problema. Bueno, con relación a este tema, evidentemente los requisitos para estas becas, en el caso del presidente de la República, un requisito obligatorio es demostrar que uno es de escasos recursos. Es uno de los requisitos y está escrito. Y como impedimentos está también escrito que el ingreso familiar no puede superar las 7 remuneraciones mínimas vitales. Eso significa que una familia, si demuestra que gana más de 5.950, en este momento 6.000 soles, no puede aspirar tampoco a esa beca. En este caso, evidentemente, creo que superaban los 62.500, casi $240.000 al año. Para una beca de 130.000, evidentemente, no había esa escasez de recursos. Otro punto que hay que analizar, que el señor tenía 26 años en el 2014. Acá el tema es de que si la ministra o la en ese momento asesora del ministro tenía conocimiento de que su hijo se había presentado a esta beca y podría, como mayor de edad, advertirle que él no tenía opción a alcanzar esa beca. Lo que sí me llama la atención, lo que tú acabas de decir ahora,
de que los funcionarios que estuvieron comprometidos en denegar esta beca... Eso nos dijo ayer Elizabeth Guamani. En denegar esta beca, eso sí sería grave, ¿no? Lo que ella dice es que han sido despedidos. O sea, por ejemplo, ella estaba en comisión de beca 18, ella misma, Elizabeth Guamani, estuvo, aunque no en este caso, en comisiones para la aprobación de las solicitudes de beca presidente de la República. Y la denuncia que ella hacía era que en un momento, por ejemplo, llevaba una lista de 40 nombres con digamos, la instrucción de otorgarles la beca. Y ella decía, pero un momentito, nosotros tenemos procedimiento. La gente tiene que cumplir con determinados requisitos y si no los cumple no les podemos dar la beca, pues si no estamos violando nuestra propia ley y nuestro reglamento. Ahora, lo que ella sostiene es que este es el origen de los despidos que están habiendo en este momento. Y ha agregado una cosa bien grave que yo no he escuchado hasta ahora. Bueno, hemos llamado insistentemente, ¿no?, a la ministra de Educación, a la directora de Pronavec, para que nos den su versión, pero lo que sostenía ayer Elizabeth Guamani, que es una de las despedidas, como ya señalé, es que en un momento había 5.000 becas y 400 millones de soles de comisión y de presupuesto, y ahora hay como 900 millones de soles y 4.000 becas. O sea, tenemos menos becarios y el doble de presupuesto, lo que no se explica. Pero ¿qué dice el mundo del Águila? A ver, primero, yendo a lo último, Nicolás, eso obedece a que no te olvides que los becarios son 5 años en los cuales están becados y el presupuesto del primer año no permite o admite que entren más personas, pero al quinto año o al cuarto año tú tienes que mantener a los nuevos que ingresan y a los anteriores. Yo acá tengo la relación, indudablemente que también al igual que tú se ha investigado el tema. Fíjese, en el 2012 habían 6.420 becarios y en el 2017 hay 59.049 becarios. 50.000 becarios. Porque va aumentando, pues es acumulativo. No, indudablemente que recién va a salir la primera promoción de beca 18. Entonces ahí el próximo año se podrá incrementar, claro, pero el a lo número que se refiere al incremento anual de becarios, ¿no? Por eso, el presupuesto... Cada beca son 1.250 soles, creo, por cada becario. Acá lo que hay que analizar, y yo pienso que a veces nos desviamos, y en uno de tus programas yo hablé contigo de esto, que beca 18 debe investigarse porque las becas se concentran en determinados grupitos de universidades. Hay universidades que reciben cerca de 4.000 becas. Ahora, pero son por solicitud de los propios becarios. Chicos, o sea, el becario solicita. La beca 18 señala qué requisitos debe tener la universidad para poder ser aceptada a la beca 18. Es decir, debe tener tal cosa, debe tener laboratorios, debe tener tal calidades. Y hay universidades que no tienen esas calidades y reciben un número... Hay universidades que reciben más de 6 millones mensuales de becas. Es decir, al año tienen 72 millones que le da el Estado. Es decir, ¿qué universidad no quisiera tener 72 millones que le dé el Estado anual? Y también ver qué clase de educación le están dando a los becarios. Entonces, hay otra serie de análisis. La beca 18 es interesante. Pero regresemos a este punto, a lo que ha generado esta controversia, porque además es decir, yo creo que finalmente, más allá de lo que termina esta discusión, es importante prestar atención a lo que ha significado beca 18, a no perder lo que se ha logrado con este programa, que yo creo que ha sido importante, y cómo potenciarlo, es decir, cómo permitir que este programa crezca, porque finalmente de lo que se trata es darle acceso a la educación y oportunidades de educación superior a gente que no la tiene, que no la tiene, ¿no? Pero el mundo estaba hablando, sí, él tiene información absolutamente actualizada de la Comisión de Educación. Efectivamente, ¿no? Entonces, el presupuesto, por el contrario, el presupuesto se ha incrementado. Lo que pasa es que indudablemente, conforme no salgan este grupo de alumnos que va a salir recién al sexto año, porque son 5 años de estudio, no se va a percibir que son menos los alumnos becados, pero no es así, son menos los ingresantes. Y el próximo año yo creo que se va a nivelar. Eso es por un lado. Por otro lado, es cierto, beca 18, y lo digo yo, mira, Nicolás, tengo 17 años de docencia universitaria. Ya yo he podido percibir cómo en un curso como economía, que es el curso que dicto, muchas veces chicos, porque es un curso transversal para todas las carreras, muchas veces chicos de derecho o carreras distantes o no afines a la economía obtienen los primeros puestos y son chicos precisamente premiados por beca 18. Indudablemente que ese es un gran programa que hay que hacerle perfecciones. Conforme yo me he ido reuniendo con el presidente pasado y el actual presidente Pronavec, he encontrado ciertas deficiencias que toda institución seguro las tiene, pero que es, creo yo, menester no solamente del Congreso, sino de ellos mismos, el poder darle una rectificación. Una de ellas, ¿cuál es? ¿No? Que creo que no premian al talento.
por encima de todas las cosas, ¿no? Priorizan, es cierto, la pobreza extrema, pero hay chicos que son brillantes y que están en calidad de pobres y no de pobreza extrema, que muchas veces se queda, no por no estar en esa última categoría. Eso es uno. Dos, los chicos que no ingresan no tienen un orden de prelación de espera. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno postula, o al menos sucedía cuando yo postulé a la universidad, ingresaban 600, pero uno sabía quién era el 601, 2, 3, de tal manera que si hay una extensión de la matrícula... Esto favorece a los que están en la lista, pero ¿no? con conocimiento. En beca 18 no hay. No hay, o no está claro el tema. Entonces, esas cosas hay que mejorarlas, indudablemente, ¿no? Para que los chicos puedan tener toda la información y la claridad y no se sientan engañados. Bueno, en ese tema yo creo que tiene razón y eso se lo dijo al presidente anterior de Beca 18, porque se tenía que demostrar que eras extremadamente pobre. Y era una reverenda tontería, por ejemplo, que muchachos que lo eliminaron, yo me acuerdo una queja que recibimos, porque era número 1 de su colegio, fue a pedir la beca 18, le dijeron que no le podían dar la beca, ¿por qué? Porque tiene un celular. Y le dijo, este celular me lo han dado como premio el colegio. Y por celular no lo escribieron en beca 18, no calificó. Otro chico que venía de San Jacinto, porque tenía que llevar las fotos de que demostrara que vivía en extrema pobreza. Él demostró que en su cuarto, en la casa que vivía era piso de tierra, pero demostró con fotos y me enseñó las fotos. Tenía un sillón de plástico rojo y lo descalificaron porque en su sala había un sillón. Entonces son unos extremos tremendos porque, como dice acá el Águila, no necesitas tú ser, pues, de tener talento simplemente porque eres extremadamente pobre. Puede ser para pobres y extremadamente pobres, de acuerdo, pero el talento no se puede medir de esa manera. Hay chicos brillantes, sí, también en otras escalas sociales. Acá también han estado peleando mucho los colegios privados porque sean pasibles de considerados. Pero también hay colegios privados en que de cual el padre paga $1.500 mensuales y tampoco va a tratar de acceder a una beca de esta naturaleza, ¿no? Que está dirigido justamente para aquellos que tienen escasos recursos. Estamos en la línea con Marushka Chocobar Reyes, que es la directora ejecutiva del programa de becas y crédito educativo Pronavec, justamente. Señora Chocobar, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. No, pero por supuesto, lo que nosotros queremos escuchar es su versión, porque acá hay dos temas en realidad en discusión. Una es sobre el caso específico del hijo de la ministra Marilú Martens, es decir, si fue correcto el hecho de que él solicitara este tipo de beca, ¿no? Y si no hay acá una falta de ética, digamos, ¿no? Porque delito todo indica que no existe, ¿no? Bien, el joven Aguirre es un postulante como cualquier peruano que busca un financiamiento y aplica tanto a una beca como esta beca Presidenta de la República como a cualquier otra fuente de financiamiento que puede requerir para el caso de estudiar en una universidad internacional. Particularmente se ha revisado el caso el 2014, se hizo la revisión y la validación y no cumplió el concepto de insuficientes recursos económicos, por lo tanto fue declarado no elegible. Ahora, él tenía que saber esto, ¿no es cierto? Igual que muchos postulantes que leen las bases, que aplican y ven que cumplen todos los requisitos y esperan que sean evaluados por sus propios ingresos y no por los ingresos familiares. Ese mismo caso sucede con muchos jóvenes que se presentan hoy, que se han presentado desde que se creó la beca. Claro, porque lo que ha resultado molesto, indignante, algunos congresistas han planteado incluso la renuncia de la ministra, es que es una falta de ética que el hijo de una persona que en determinado momento es decir, no es un funcionario directo de Pronavec, por lo tanto, o sea, digamos, no hay una, ¿no es cierto?, una inconducta ahí, digamos, desde el punto de vista legal. Pero sí es pues funcionario importante del ministerio del que depende Pronavec y en segundo lugar tiene ingresos familiares que están por encima, porque si no, no los hubiera declarado. Es decir, si no declara solo sus ingresos personales, pero, o sea, ¿por qué declaró los ingresos familiares? Para poder postular, no solamente a beca Presidente, sino en general a cualquier tipo de financiamiento, uno tiene que llenar una ficha socioeconómica. En la ficha socioeconómica se declaran los ingresos del núcleo familiar. Los ingresos particulares del postulante se evalúan de acuerdo a los requisitos a la que se está postulando. En este caso se evaluaron los ingresos familiares y por esa razón se le denegó. Ahora, el joven Aguirre es un mayor de edad y como mayor de edad
pues tiene la autonomía, la responsabilidad de poder aplicar donde le parezca oportuno, y no es la única beca a la que se ha presentado. Entonces, así como cualquier joven que hoy se presenta, declara sus ingresos familiares, pero finalmente se le determina el cumplimiento o no de los requisitos. Ahora, el día de ayer la señora Elizabeth Guamaní, que dice haber sido despedida de Pronavec, sostiene que ninguno de los miembros de la comisión que descalificó, que rechazó la solicitud de beca del hijo de la ministra, permanece trabajando en Pronavec, que han sido despedidos, y que ella misma ha sido despedida. Y ella dice que están ocurriendo hechos irregulares, como la contratación de personas con menor nivel de calificación de las que están siendo despedidas. Y en segundo lugar, que ha habido, por ejemplo, el incidente de que se presentó por parte, no, la verdad es que estoy buscando el registro porque no señala exactamente quién hizo directamente la solicitud, pero de otorgarle la beca a 40 personas que no calificaban, y que esto ha generado los conflictos que existen hoy. Bien, primero, Nicolás, nuevamente te agradezco la oportunidad para rechazar categóricamente lo que ha comentado la señora Guamaní. Ella no perteneció al comité evaluador del caso del joven Aguirre Martens. Ella no perteneció el 2014 a ese comité. De ese comité hay muchas personas que aún están trabajando, inclusive las personas que hicieron la validación siguen trabajando con nosotros, entonces no existe ningún tipo de represalia como ella afirma. Ella ha participado del comité de evaluación de esta convocatoria 2017 y no se le separa de la institución, es decir, no se le renueva el contrato por haber participado del comité. A ella no se le renueva el contrato como a varias otras personas porque estamos en un proceso de reforma. Tenemos la responsabilidad de asegurar la sostenibilidad del programa y para ello tenemos que calzar los perfiles con lo que requiere el becario. Antes yo tenía un ingeniero de sistemas dándole soporte socioemocional a un joven. Hoy necesito un psicólogo porque las carreras son hechas para esto. En ese sentido, y con el enfoque en evitar la deserción y mantener a este becario acompañado, sobre todo de beca 18, durante todos los años de la carrera, estamos generando reformas. Y claro, a nadie le gusta que no le renueven el contrato, comprendo, y la verdad, me siento apenada por la señora y lo que siente. Yo le invitaría a conversar conmigo para que finalmente pueda esclarecer y finalmente claro, mostrar lo que es la verdad. Ella ha aclarado, la señora Elizabeth Guamaní ha dicho que ella no ha participado directamente en el comité, pero lo que ella sostiene es que en su caso y en el caso de muchísimas, ella habla incluso de 200 personas que han sido, a las que no, bueno, es una forma, la verdad, bastante perversa de producir un despido, porque lo que se hace es no renovar el contrato del sistema CAS. Creo que la mayor parte de los trabajadores, no sé, me corríjanme ustedes si estoy equivocado, pero de Pronavec trabajan bajo el sistema acá, que es un sistema que no debería existir. Pero en fin, ¿es cierto que hay 200 personas que han sido despedidas? No es cierto que hay 200 personas que han sido despedidas. Existe un número de personas que simplemente no calzan con el perfil para atender a los becarios. No sé si no me dejarás mentir, Nicolás, pero un ingeniero de sistemas no puede atender socioemocionalmente a un becario. Creo que eso es totalmente claro. Entonces, el enfoque de los primeros años ha sido un apoyo administrativo. Eso funcionó súper bien. Nosotros estamos construyendo sobre los logros de la gestión anterior, que han sido muy buenos, pero nosotros nos tenemos que asegurar de la sostenibilidad del programa. Me preocupa particularmente la deserción que hoy tenemos de becarios que vienen de provincia y están acá solos. Y necesito poner asesores de bienestar que les enseñen temas de alimentación, de nutrición, de salud, que los ayuden socioemocionalmente a superar la separación de sus familias. Por esa razón es que se renuevan contratos de personas y también se evitan... Porque lo que está diciendo la señora Guamaní, y lo he escuchado otras personas que no han querido aparecer ante los micros, es que está saliendo gente calificada. Por ejemplo, la señora Guamaní dice que ella sabe 2 idiomas, que ella tiene 2 maestrías, que ella ha acumulado experiencia en los últimos 5 años y que no entiende por qué la están sacando. Y que eso está ocurriendo con otras personas, pero que además se está contratando personas con menor calificación y con mayor honorario. Eso tampoco es así. Ella no conozco el detalle de la carrera, entiendo yo que es lingüista o es filósofa.
y para manejar un programa de becas y ser coordinadora o coordinador de una gestión de procesos, necesitas tener otro perfil. Quizá el caso en el que ella estaba no era el adecuado para lo que ella ejecutaba. Entonces, las convocatorias están totalmente abiertas, pero tienes que calzar con el perfil para poder ejercer la labor adecuadamente. Yo no puedo tener, por ejemplo, a una persona de las ciencias de la salud ejecutando temas financieros o de presupuesto o de planificación, porque las carreras están especializadas para algo. Pero eso ha estado ocurriendo ¿en qué? En el caso de 200 personas, porque usted me dice... No hay 200 personas. ¿Cuántas personas han salido de Pronavec, digamos? Alrededor de 60 personas han sido los gestores, que antes se denominaban gestores, que no les hemos renovado el contrato por la razón del perfil. Estos señores, con muy buenas intenciones y haciendo muy bien su trabajo, han ejercido la labor de supervisión administrativa. Cuando llegamos nos damos cuenta que existe un nivel de deserción alto, necesitamos tomar acciones. Y esa es una responsabilidad seria. Tenemos a 52,000 becarios hoy que dependen de nosotros. No se entregan las becas por entregar y después los dejamos a los jóvenes ahí a su deriva. No, necesitamos ayudarlos que terminen la carrera. Entonces necesitamos asesores de bienestar, un perfil diferente, un perfil de psicólogo, un perfil de tutor. El tutor está en la universidad, el psicólogo lo estamos poniendo nosotros. Un tiempo trabajaremos juntos y de ahí todo se tendrá que entregar a las universidades. El Estado tiene que apoyarse en el sector privado para hacer crecer los programas. 52,000 becarios no son sencillos de atender con esta nueva política de atención al ciudadano y al becario. Entonces, en todo proceso de reforma, Nicolás, en todo proceso, tiene que haber, pues, cambios y estructurales. Si queremos, mi responsabilidad es asegurar la sostenibilidad, pues hay que lograr eficiencias, claro, hay que mejorar administrativamente. La preocupación, le soy absolutamente sincero, señora Chocobar, es que en la campaña electoral, si uno retrocede, prácticamente todos los sectores políticos que le dieron con palo de Antumala le reconocieron un mérito, que era el programa de becas del gobierno, ¿no? Y eso está incluso grabado en las declaraciones del propio Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, lo que no me resulta lógico es cómo, digamos, la joya o lo único rescatable para algunos de lo que hizo Antumala requiere el nivel de reforma que ustedes están planteando. Porque lo que usted nos dice es que eso se está manejando muy mal en realidad. No es así. 5 primeros años el enfoque es cobertura. Tú tienes un norte, el enfoque es cobertura. Llegar hasta el último distrito del Perú, posicionar el programa como se ha posicionado Beca 18, perfecto, eso ha sido muy bien manejado. Los próximos años necesitamos sostenibilidad. Este gobierno está apostando por mantener el programa y hacerlo crecer con una nueva propuesta de ley, con un nuevo enfoque para recibir fondos privados, un enfoque en crédito educativo. La reforma es contundente, tiene que ser así. Para poder asegurar la sostenibilidad, no siempre el Estado va a tener todos los fondos disponibles y necesitamos asegurar que todos los jóvenes del Perú tengan una oportunidad. Yo le agradezco mucho a Marushka Chocobar Reyes, directora ejecutiva de Pronavec, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, por atendernos. Muy gentil. Muy buenos días. Muy gentil también. Hasta luego. Muy buenos días. Acá escuchamos a todo el mundo, como ustedes se habrán dado cuenta. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar, si nos regalan un poco más su tiempo. El general Daniel Mora, ex presidente de la Comisión de Educación del Congreso, y el congresista Edmundo del Águila, miembro de la Comisión de Educación. Con ellos vamos a regresar tras la pausa, y también con Santiago Gastañaduy, abogado de Antumala, y Nadine Heredia. Vamos a tratar de comunicarnos con el doctor Vela, fiscal, que está viendo este tema, esta polémica que hay sobre si se debe o no mantener la medida de detención preventiva que se ha dictado en contra de ellos. Y va a estar también con nosotros Paulina Fachín, activista venezolana, para hablar sobre la crisis gravísima que hay en este momento en ese país. Volvemos. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa, soy Nicolás Lucar, 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades conectadas en todo el Perú, 10:38 de la mañana. Menciones de nuestros auspiciadores. ¿Sabías que Paraíso es la única fábrica de colchones en el Perú que realiza todo el proceso de producción? Desde la elaboración de los resortes, la producción de la reconocida espuma Zebra
y el ensamblaje completo, lo que le permite tener la garantía de entregarte el colchón de la más alta calidad para asegurar tu descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y al fin llegó Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te ofrece calidad y seguridad, con su botón de alerta conectado directamente a la central 105 de la policía. Se me sale un gallo ahí. Con la mejor flota de conductores de Lima. Descarga la aplicación en el Google o en Apple Store como Subix. Subix se escribe SV grande YX. Tu destino es el nuestro. Súbete a Subix. Eso pues, hombre. Pero eso es parte de mí, ¿no? Es como mis bigotes y mis gallos son parte de mi naturaleza. Estamos con Edmundo del Águila, miembro de la Comisión de Educación, y Daniel Mores, presidente de la Comisión de Educación. La pregunta es absolutamente razonable en este caso. La señora es en ese momento, 2014, asesora principal del ministro Saavedra en el Ministerio de Educación. El PRONAVEC depende del Ministerio de Educación, es una, ¿no es cierto?, un organismo parte del Ministerio de Educación. El hijo es un chico mayor de edad, informado, tan es así, que ha logrado ser admitido a la Universidad de Harvard y necesita financiar el costo de esos estudios, ¿no es cierto?, de un doctorado, me parece que es, o una maestría, perdón, que cuesta $130.000. Entonces, el señor postula a una beca para la que él tiene que saber que no es admisible, pues. No es admisible, porque no es una beca para personas de su perfil. Y eso lo tiene que saber su mamá también. Bueno. Entonces, la única manera que tú podrías lograr ser admitido es que de alguna manera funcionen los resortes que lamentablemente funcionan en el Perú, de las varas que no funcionaron en este caso, porque hubo una comisión que dijo, un momentito, esto no pasa y punto, ¿no? Claro. O sea, ya, eso es lo que produce sí. un sinsabor, una molestia, un malestar. ¿Que se ha cometido algún delito? Ninguno, está claro, ¿no? Sí, la beca no se concretó, pero cuesta creer de que la mamá no hubiera estado enterada y que el chico no hubiera acudido a su mamá para ver esa posibilidad. También podría darse otras posibilidades en el sentido de que sí le dijo a su mamá y su mamá le dijo, bueno, claro, los requisitos son estos, es tu problema, ya estamos especulando un montón de cosas. El tema es que no se concretó la beca, se ha postulado, hay una denuncia, yo creo que no hay delito, el muchacho es mayor de edad, por ejemplo, en los Estados Unidos, tú pasas los 18 años y así tú seas hijo del presidente y ya tú respondes por ti y punto. Acá se puso el ingreso familiar porque fundamentalmente las familias apoyan a los hijos en su curso de posgrado cuando salen al extranjero. Y si viene de un colegio privado de calidad que pagan hasta más de $1.000 mensuales en el Perú, evidentemente pues estas becas no están hechas para esos. Yo te cuento cuando estaba en un proyecto, un concurso de robótica en Indonesia. Ahí me encontré con chicos de colegios privados peruanos de muy alta calidad y de muy alto costo. Esos chicos ya conversaban de que estaban terminando la secundaria y ya estaban pensando en universidades extranjeras para el pregrado. O sea que son chicos que ya, ¿qué van a ir a...? El problema y la gran preocupación yo creo que tendría que ser, yéndonos un poco del tema, porque yo quisiera que aterricemos y terminemos este asunto. Porque, o sea, hay alguna gente que dice ya que renuncie la ministra. No, tampoco es una exageración. No, pero... Ahora, ¿por qué somos tan sensibles con un tema de esta naturaleza? Yo creo que, o sea, hay una enorme desconfianza con respecto al comportamiento de los funcionarios públicos. El abuso de los recursos del Estado. Entonces dice, bueno, esta persona tiene tanto dinero y sin embargo quiere aprovecharse del Estado. Eso le molesta a la gente. Y eso le molesta. Además, tienes a estos chicos que están protestando, que están reclamando que fueron... O sea, que ellos calificaron para la beca y no se las dan, ¿no? Así es. Estamos tratando de ubicarlo, dicho sea de paso, para conocer exactamente qué ha pasado. Yo tuve la oportunidad de reunirme, supongo que son los mismos chicos, porque me fueron a buscar al despacho y conjuntamente con el congresista Vicente Ceballos tuvimos la oportunidad de reunirnos con la presidenta de PRONAVEC, le sacamos una cita y efectivamente todo lo que yo he mencionado ahora en la primera parte son las falencias que yo encontré en PRONAVEC, que eran chicos que porque no venían de una zona de extrema pobreza, indudablemente que su calificación o su evaluación no era tan buena, pese a que tenían un examen mejor dado y calificaciones a lo largo de toda su etapa de colegio mejores que muchos chicos. Entonces ahí nació esta inquietud de que Beca 18 por encima, indudablemente sin excluir de una necesidad económica, debe premiar el talento intelectual y sobre todo las ganas de muchos chicos de querer salir
adelante. Pero lo que me parece curioso, es el tema de la ministra. Es un tema para analizarlo, que no únicamente atañe a ella, sino, tú bien lo has dicho, Nicolás, es el desprestigio que muchas veces los funcionarios públicos tenemos ante la ciudadanía, ¿no? Un expresidente decía, ¿no?, que a veces la vida misma es escasa retribución de la confianza pública. Hay que devolverle esa confianza pública a la ciudadanía para que finalmente cosas como estas queden en anécdotas. Pero lo que me llama la atención, que mucha gente o muchos congresistas de un partido, que sus hijos trabajaron en empresas en las cuales fueron beneficiarias de contratos, y un expresidente que acabado su mandato se va a dar charlas a la empresa que fue beneficiada durante su gestión. ¿De qué partido estará hablando? Bueno, y eso no es antiético. Eso no es antiético. Ha venido la fiscalía hoy día. Eso no es antiético. Eso no es antiético. Entonces para hablar de un tema hay que tener autoridad. Pero hay un factor importante que yo quisiera agregar. No puede ser que tú hagas universal todo este tema de la beca 18 para todo el país, habiendo tremendas diferencias en cuanto a la educación, costa, sierra y selva, o la urbana y la rural. Entonces tú no puedes tener un chico que viene de la sierra, la parte rural, mala educación, probado con todos los exámenes que se hace, y con un chico de la costa. Entonces cuando llega acá, evidentemente la beca 18 debía comprender esas cosas para cursos de nivelación, una serie de cosas más. No es tan complejo. Entonces ha obligado a algunas universidades a hacer cursos de nivelación, que muchas universidades se trompean por la beca. Hay universidades que te cobran 179 soles por muchacho, en una universidad privada. Y sin embargo, la beca 18 da más de 1.250 soles por alumno. Entonces es bastante atractivo para algunas universidades capturarse esas becas. Y es más, hay universidades que se han preparado para esas becas, tienen un departamento especial en cada universidad y salen sus muchachos exploradores a todo el país a captar esos chicos, así sean mal preparados o los que sea. Y hay universidades que han despedido gente porque los jalaron al de beca 18. Y tengo denuncia de profesores que han sido despedidos por desaprobarlo, porque salió porque se pierde según... porque se pierde la beca. Ahora, entonces hay una serie de cosas que hay que perfeccionar. Lo que me parece lamentable es estar discutiendo esto, o sea, que estemos ¿no? en este... Y me preocupa mucho, soy sincero, yo he escuchado atentamente y respetuosamente a la señora Checopar hablando sobre este tema de las reformas en Pronavec, pero yo insisto, si esto es un programa que se reconoce que ha venido funcionando, que tiene... ¿no es cierto? Más de 50.000 becarios. Correcciones que hacer, o sea, no lo pongamos en riesgo, es algo que hay que cuidar y darle continuidad. Y además pensar en el sentido siguiente, o sea, mis hijos se están yendo, ya están en edad universitaria, se están yendo a estudiar fuera, y mi preocupación es que vuelvan, ¿no? Y yo creo que nos falta una estrategia como país para eso. Porque tú vas en Estados Unidos a Boston, que está lleno de estudiantes extranjeros, y llegan chinos, hindúes, pakistaníes, pero hay gente que está yendo becada por el Estado para regresar después a su país, porque lo que están yendo a Estados Unidos, a Europa, es apropiarse del conocimiento para traerlo para el desarrollo de su propio país. Y esa es la estrategia que nos falta a nosotros. De eso deberíamos estar discutiendo. Para los posgrados se obliga a trabajar en el país durante determinado tiempo. En fin, muchas gracias a Edmundo del Águila, que no nos dijo de qué partido estaba hablando, y a Daniel Mora, que no nos dijo de qué universidades estaba hablando. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a hablar de lo que está pasando con Erika Rado en la fiscalía, que tiene que enfrentar el día de hoy el tema. Ella está en lo de Alan García, ¿no es cierto? En lo de Alan García, sí, que a su propia solicitud ha ido a declarar el día de hoy. Adelante, por favor, Erika. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Información en vivo. Así es, nosotros nos mantenemos aquí en los exteriores de la Fiscalía Anticorrupción, en donde desde las 8:30 precisamente el expresidente Alan García se presenta ante el equipo especial del Ministerio Público liderado por Hamilton Castro, que precisamente viene llevando a cabo las investigaciones correspondientes acerca de presuntos sobornos en la concesión de la línea 1 del Metro de Lima, caso vinculado también con Odebrecht. Alan García ha llegado aproximadamente a las 8:05 de la mañana, ingresó sin brindar mayores detalles a la prensa, solo nos indicó que daría mayores detalles
a su salida. Nos mantenemos ya por más de 2 horas aquí esperando que precisamente pueda dar algunos detalles de lo que ha sucedido en esta diligencia ante el fiscal Hamilton Castro. Mientras tanto, aquí gran expectativa por parte de los medios y también pues ya en unos minutos más hemos visto también un cordón de seguridad que está alistándose para lo que podría ser ya en breves momentos la salida del expresidente Alan García. Adelante contigo, Nicolás, en estudio. Muchas gracias, Erika. Y no solamente hay expectativa por lo que vaya a decir Alan García al salir de la fiscalía, él en realidad ha sido citado a declarar su propia solicitud sobre los descargos que él ha hecho en relación al tema del tren del Metro 1, de la línea 1 del metro. La Fiscalía lo que ha señalado es que se reserva el derecho a volverlo a citar para nuevos elementos que ameriten una nueva presentación de Alan García ante la Fiscalía para discutir de esos nuevos elementos que no van a ser abordados el día de hoy. Está con nosotros Santiago Gastañaduy, abogado de la... ¿Abogado de quién es exactamente Santiago Gastañaduy? ¿De Ollanta Humala o de Nadine Heredia o de los dos? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. En realidad, del expresidente Ollanta Humala, ¿no? Todos los temas que me encargan, ¿no? Temas de partidos, temas personales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pretenden ustedes? ¿Que se modifique en las próximas horas? Porque es en horas que tiene que tomar la decisión. ¿Hasta cuándo vence el plazo? El día jueves, creo. Sí, de acuerdo a la ley son 72 horas, son 3 días. Esto debe estar venciendo el día jueves, pero como la propia sala ha señalado, se puede tomar un tiempo más porque es una cantidad voluminosa de información la que tienen que revisar. Pero lo importante es que hagan la reflexión y que sea una decisión fundada en derecho, ¿no? Y que no se dejen presionar ni política ni mediáticamente, porque en un caso como esos creo que hay mucho interés de la ciudadanía de que esto se resuelva bien, ¿no? Yo creo que no se puede utilizar tampoco los procesos judiciales como una suerte de cacería política contra un líder nacional. El tema es el siguiente, no se ha permitido que se admitan nuevas evidencias, ¿no es cierto? Es decir, la Fiscalía... Es decir, porque ha salido información en los últimos días, por un lado, sobre si hubo o no hubo esta solicitud de asilo en otros países y sobre si hubo la intención de asistir al evento de la Embajada de Francia y quedarse ahí, y todo este incidente engorroso que ha habido en relación a la Embajada de Francia. Y por el otro lado, el tema de la declaración con respecto a las presiones a las que era sometido un colaborador eficaz, para que modifique su declaración en relación a Nadine Heredia y Ollanta Humala. Eso no va a ser parte de la decisión que tiene que tomar la sala. Entiendo no, porque aquí también hay un tema, digamos, de debido proceso. O sea, el Ministerio Público no puede aportar nuevas pruebas sin que previamente las partes puedan defenderse sobre esas nuevas pruebas. Entonces, era irracional que las partes, recién conociendo estos nuevos hechos que trae la Fiscalía, puedan pronunciarse en ese momento. Entonces ahí estaba vulnerando su derecho a defensa, su derecho al debido proceso. Por eso hace bien la sala en rechazar, digamos, ese tipo de nuevas alegaciones. Y es más, la propia sala señaló que era parte, digamos, de una costumbre que ellos ya tenían en la sala en casos similares de no aceptar nuevas pruebas, digamos, en apelación. En todo caso, eso debió presentarse al momento de solicitar el cambio de medida de comparecencia a detención preventiva. Pero en el tema del fondo, también es bueno, digamos, informarle a la opinión pública sobre el tema del famoso asilo político que supuestamente estarían tramitando, que la expareja presidencial y la Embajada de Francia ha desmentido eso. ¿Cómo han pisado el palito ustedes? Hasta ustedes hablan de pareja presidencial. No, expareja presidencial, o sea, pero no existe, la familia eso lo inventó Alan García, que debería dedicarse a la publicidad. ¿Qué tal marquetero? Pero al margen de eso, al margen de los términos, existe el presidente, existe la primera, pero la pareja presidencial, no, o sea, porque lo que están aceptando ustedes que gobernan los dos. No, a declaración de parte, como dicen los abogados, relevo de prueba. No, creo que acá no estamos confundiendo, sino que es una tradición. Pero pareja presidencial quiere decir que eran los dos los que gobernan el país. No, lo que pasa es que es una tradición llamar tanto, digamos, al presidente como a su señora esposa como la pareja presidencial. Es parte de nuestra costumbre política en todo caso, pero eso no quiere decir que tenga connotaciones jurídicas dentro de la estructura del Estado, ¿no? Entonces, en el tema de la embajada quedó claro.
la Embajada de Francia en el Perú sacó un comunicado en la cual manifestó que tanto el señor Humala como su señora esposa no estaban tramitando ningún tipo de asilo político. Ahora, en el tema de este reportaje, resulta sintomático que horas antes que se produzca justamente esta audiencia aparezca en un programa del día domingo esta información. Es más, porque supuestamente la presión sería contra el señor Martín Belaunde. El propio Martín Belaunde nunca ha señalado que lo habrían presionado a través del INPE para cambiar su versión. Todo lo contrario, el señor Belaunde siempre se ha ratificado en su versión de que nosotros habríamos recibido dinero de Venezuela. Entonces, no entendemos que, digamos, esta declaración... Colaborador. No, el único colaborador. Es más, los indican con el 001, creo que es 2015, y el 001 2015 es Martín Belaunde, porque el propio fiscal Juárez Satoche en la diligencia reveló su nombre. Entonces, yo creo que esta argumentación del propio fiscal se cae por su propio peso, ¿no? Que llama la atención. Y que es la siguiente: ¿cuántos presos en el Perú tienen prisión preventiva? De los 80.000 creo que tienen. Mira, la mitad. Más de la mitad. Ya. Más de la mitad. Entonces, tiene prisión preventiva. ¿por qué lo que está bien para la mitad de los peruanos que están presos no está bien para Ollanta-Humala y Nadine Heredia? No, porque... Después de que ha gobernado 5 años, además, ¿por qué no te preocupaste por la situación de esos decenas de miles de presos que están en prisión preventiva sin sentencia? Y ahora te molestas porque te hacen a ti lo que le hacen normalmente a un preso peruano. Porque eso no depende del Poder Ejecutivo, sí, Nicolás. Eso depende del Poder Judicial. No, eso es el Poder Judicial. Iniciativas es el gobierno, proyectos de ley para modificar esa situación. Las leyes son claras. El Código Procesal Penal establece cuáles son las condiciones para decretar una detención preventiva, cosa que no ha cumplido, por ejemplo, el juez Concepción Carhuancho en este caso. Es más, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2010 tiene un informe sobre el Perú sobre las detenciones preventivas, y ahí se establece que el Estado, a través del Poder Judicial, de manera recurrente recurre a esta figura cuando debería ser una medida excepcional. El principio en el proceso penal es que tú sigas tu investigación, tu proceso penal en libertad, porque hay un principio también que dice que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, y se demuestra lo contrario con una sentencia condenatoria firme, cosa que no ha ocurrido, digamos, en esas circunstancias. Por eso, en este caso, no se ha cumplido lo que se llama el peligro procesal. No hay ni peligro de fuga y tampoco hay peligro, digamos, para la investigación. Más aún cuando el propio Ministerio Público y el fiscal de la Nación han señalado que prácticamente la investigación está terminada y solo cabría de que el fiscal Juárez Satoche presente su acusación. ¿Pasaportes de otros países? No tienen ningún pasaporte. ¿El Ministerio Público ha solicitado, ustedes saben, información a las embajadas sobre esto? El Ministerio Público ha solicitado al gobierno italiano, al francés, al suizo, y entiendo que ellos han contestado que no tienen ningún tipo de ese pasaporte. O sea, las cosas están claras. Lo que pasa es que da la impresión que estamos ante fiscales que corresponden a una época pasada. Me parece que se trata de fiscales que corresponden al Tribunal de la Santa Inquisición, en la cual se basa en subjetivismo, se basa, digamos, no en cuestiones objetivas, sino en, digamos, en lo que está, digamos, en los rumores, en los chismes de la gente. ¿Cuál es la estrategia, Santiago? Tú que salgan en libertad. Estás en coordinación con ellos, enfrentar el proceso en libertad, que no les puedan probar nada y salir así victimizados a la campaña electoral del 2021. Mira, lo que nos interesa actualmente es que tanto el presidente Ollanta-Humala como su señora esposa salgan en libertad. Yo creo que no hay razones jurídicas para que ellos afronten su proceso, digamos, detenidos. Yo creo que la conducta de ellos siempre ha sido de ponerse a disposición de la justicia. El problema es por qué, yo creo que eso, no sé si me pasa solo a mí, me imagino que le ocurre a mucha gente, que terminamos discutiendo si el debido proceso, si la detención preventiva, y no discutimos los asuntos de fondo. Exitosa. O sea, el propio Odebrecht está diciendo, el señor Barata lo ha ratificado, que le dieron $3 millones para empezar, nada más, para la campaña electoral. O sea, ¿por qué no estamos discutiendo ese asunto de fondo? ¿Por qué? Porque a pesar de que la investigación va a cumplir 3 años, el Ministerio Público sigue investigando. Ahora, ellos siguen negando que recibieron los 3 millones. Nosotros negamos categóricamente que nosotros hayamos recibido ese dinero por parte de la empresa Odebrecht. Ahora, quién? Claro, pues, pero eso es lo que le decía Sergio Moro a Lula. Pero obvio, pues, que la casa va a estar a tu nombre. O sea, que
O sea, ¿dónde ha visto que las Pero- cosas son así? El problema es el usufructo, es lo que dice Sergio Moro, que ha dado una lección la semana antepasada Mira. en Brasil. Es decir, si ponen los brasileños $3 millones para financiar tu campaña y parte de ese dinero va a la campaña y otra parte del dinero nadie sabe dónde está y la fiscalía presume que se usó para adquirir bienes, para digamos, beneficio personal, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Porque ¿quién le pagó a Fabre, por ejemplo? Mira, en todo ¿Y caso, cuánto le pagaron a Fabre? En todo caso, un poco, digamos, guiándonos por las investigaciones realizadas en Brasil a través de este juez Moro, por ejemplo, toda la investigación, todo el proceso penal contra el expresidente Lula se siguió en libertad. Y es más, la condena que le imponen, ha señalado el propio juez Moro, que está condicionada a que sea ratificada por instancia superior. En cambio acá, lamentablemente, nuestro sistema, en plena investigación, que ni siquiera concluye esta primera fase, que es la fase preparatoria, y, o sea, inmediatamente piden su detención y un juez carcelero se la concede. Claro, pero entonces, tiene que ver ponemos también como con la- referencia, entonces, en todo caso, ponemos como referencia siempre la justicia penal brasilera, entonces hagamos como hacen justamente los fiscales y los jueces en Brasil, yo siempre ¿no? cito como ejemplo, voy a revisar bien el dato ahí, en la revista Bella, pero me parece que fue el presidente Petrobras. En noviembre del año pasado le dictan prisión preventiva, en febrero de este año está sentenciado. Es decir, no ha estado ni 4 meses con prisión preventiva y ya ha tenido una sentencia firme. Y eso es lo que debería ocurrir en el Perú. Ahora, el problema es que también lo que ocurre en el Perú es la de Toledo, ¿no? Que a alguien le pasa la voz de que le van a dar prisión preventiva, agarra su chiva y sale corriendo el sábado en la No, noche. pero en nuestro caso, la conducta procesal tanto del expresidente como su esposa es someterse a la justicia. Ellos nunca han tratado de evadir la acción de la justicia. Cuando se decreta esta detención preventiva, ellos inmediatamente se apersonan al juzgado y se ponen a disposición de la juzgada para que se ejecute la medida, cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, con los otros presidentes. Y también nos da la sensación que la justicia solo se aplica para nosotros. Hay cargos también graves contra el expresidente García y no le pasa nada. O, por ejemplo, contra esta empresa peruana, Grey Montero, donde el propio Barata ha señalado que ellos conocían de los sobornos y todavía no son investigados. O sea, no hay ninguna medida cautelar contra ellos. Entonces yo creo que acá la justicia no está pareja para todos. O sea, entendemos que aquí hay un tufillo político, porque cuando no hay argumentos o cuando la justicia solo se aplica para un lado y no para el otro en situaciones muy similares, entonces acá te puede hacer pensar razonablemente que existiría una persecución política y lamentablemente el Ministerio Público y el Poder Judicial se estarían prestando para eso, ¿no? Bueno, en resumen, ustedes esperan que la resolución sea favorable. Si fuera contraria, como espera el fiscal Vela. Mira, nuestra decisión O sea, siempre si ha sido fuera, respetar la si decisión fuera una judiciales. ratificación. Mira, nuestra propia conducta, nuestro propio comportamiento ha siempre sido respetar las decisiones tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, aun cuando sean adversas. En este caso, tendremos que seguir agotando los mecanismos internos, se presentará el recurso de casación ante la Corte Suprema y eventualmente una acción de habeas corpus o recurrir a las instancias internacionales. Porque si algo tenemos que entender los peruanos es que no puede haber democracia si no hay respeto a los derechos fundamentales. Y aquí había una clara violación a un derecho fundamental que es la libertad, que es el segundo derecho más importante después de la vida. Yo creo que no existen razones jurídicas ni objetivas para haber decretado esta medida que es excesiva contra el expresidente Ollanta. Si fuera, o sea, yo creería ese discurso, Santiago, si fuera una excepción, pero es la regla en el Perú. Es la regla. Tú mismo estás diciendo, más de la mitad de los presos en el Perú están con prisión preventiva y no tienen sentencia. En todo caso, tienen que esperar no solo meses, años para ser sentenciados en esa condición de prisión preventiva. Entonces, no es una excepción, pues. No están recibiendo un trato distinto y no, están recibiendo el trato que normalmente recibe un preso peruano acusado de cualquier cosa. En todo caso, esto debería ser también motivos para reflexionar sobre las detenciones preventivas. El propio presidente de la Corte Suprema, el doctor Duberlí Rodríguez, ha señalado que en los genes de los jueces penales existe una tendencia hacia justamente la carcelación de los investigados, a lo cual él le llama los jueces carceleros. Los jueces carceleros. Entonces, por supuesto, pero no, o sea, está reconociendo una realidad, una realidad que tiene que cambiar, pero él también, pero es que no puede sacar de contexto lo que dice Duberlí Rodríguez, porque Duberlí Rodríguez ha reclamado además
que necesitamos que la Fiscalía nos ponga sobre la mesa expedientes completos, con pruebas que nos Bien permitan hechos, ¿no? sentenciar. Bien ¿no? hechos. Entonces, pero lamentablemente... y los jueces, y también ha llamado la atención sobre la necesidad de celeridad en el proceso judicial y también ha llamado sobre la necesidad de inyectarle recursos y automatización al Poder Judicial para precisamente poder acelerar los procesos. Pero en todo y caso... hacerlos más transparentes, ¿no es cierto? Pero en todo caso, justamente la legitimidad del sistema se basa cuando el Estado dirige las investigaciones y los procesos penales respetando los derechos fundamentales. Lo que quiere decir justamente es que el sistema penal no está siendo legítimo porque está vulnerando derechos fundamentales, digamos, como es la libertad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si después de 2, 3 años, digamos, el Poder Judicial te absuelve y te declara inocente? Yo creo que eso es gravísimo. Entonces yo creo que casos como del expresidente Ollanta debería hacernos reflexionar sobre este tipo de medidas que deberían ser excepcionales y no la regla. Lamentablemente el sistema ya colapsó. Por más ingresos que se han inyectado al Poder Judicial en los últimos años, porque ha habido transferencias importantes, todavía se cometen errores. O sea, errores que significan la violación de derechos fundamentales y creo que una democracia no se puede permitir. Es cierto, hemos avanzado en lo económico, pero en el respeto de los derechos fundamentales creo que todavía estamos bastante rezagados. Santiago Castañaduy, abogado de Ollanta Humala, ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Y vamos a estar a la expectativa de lo que pase en este caso y también a la expectativa de la salida de Alan García del Ministerio Público, donde ha ido a declarar esta mañana. Va a hablar de todos modos Alan García. Tiene que hablar. Vamos a ver qué dice. Nos vamos a la pausa. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos de regreso. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, 11 y 11 de la mañana. Tenemos mensajes de nuestros auspiciadores. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón, toda la información, la fecha de fabricación, los insumos y materiales utilizados? Este chip te asegura la garantía y calidad del colchón Paraíso para tu mejor descanso y una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y Alan García acaba de salir de la fiscalía y va a hablar. Adelante, Erika Rado está ahí. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Información en vivo. Así es, son los precisos instantes en que el expresidente Alan García sale luego de encontrarse en el despacho del fiscal Hamilton Castro, precisamente por los supuestos actos de corrupción durante la concesión de la línea 1 del metro de Lima. Él ha salido por la puerta trasera, mientras prensa se encontraba en la puerta principal esperando. Vamos a escuchar parte de lo que viene diciendo. He venido voluntariamente a prestar mi manifestación, en este caso llamado Lavajato, y creo haber esclarecido bien que no tengo ningún tema que reprocharme en este asunto que tanto escándalo ha habido. A mí, Alan García, nadie lo compra. Nadie me ha dado un centavo y jamás he pedido un centavo. He impulsado las obras por el empleo, el crecimiento y la reducción de la pobreza en el Perú. Y aquí se ha jugado con muchas especulaciones y a veces con maldad, diciendo que aceleramos legalmente la ejecución del tren eléctrico, y he demostrado que desde el año 2004 hay leyes que establecen la utilidad, necesidad y prioridad de terminar el tren eléctrico. Se ha dicho que eso coincidía con un viaje hecho con el señor Barata, el brasilero, al Cusco. He viajado muchas veces con él y muchas otras veces, 323, con empresarios para inaugurar obras en todo el país. No ha habido ningún viaje sorpresivo como informaron algunos medios. Fue un viaje que fue prorrogado por mal tiempo en el Cusco, 48 horas, nada de sorpresivo tuvo. Y el Consejo de Ministros se reunió para estar junto a la nueva ministra del Interior
y posteriormente, conociendo que el municipio de Lima había aprobado la transferencia al gobierno de la ejecución del tren, el Consejo de Ministros aprobó el criterio de un proyecto de decreto de urgencia que fue publicado el día 28. Pero solo 4 meses después se convocó al concurso y 10 meses después, con 5 postores concursando, se otorgó la buena pro. De manera que toda esta especulación absurda que se hizo no tiene fundamento. Lo que quiero decir es algo básico, lo que quiero decir es algo fundamental. Los 34 kilómetros de la línea 1, escúchenme peruanos, los 34 kilómetros de la línea 1 con todos sus vagones, todo eso cuesta a dólares de hoy 2.100 millones si se hicieran hoy día. ¿Cómo es posible que por la línea 2, que tiene 35 kilómetros, 1 kilómetro más, vamos a pagar 5.800 millones de dólares, casi el triple a dólares de hoy? Tenemos que hacer una investigación profunda, porque ese sobrecosto van a terminar pagándolo nuestros hijos y nuestros nietos como deuda. Esto también lo he manifestado al fiscal, pero finalmente lo que digo es muy simple. A otros habrán podido comprar, pero a mí no. Muchas gracias. Entonces, las declaraciones del presidente Alan García, quien ya se retira de la Fiscalía Anticorrupción, en donde ha permanecido por aproximadamente 3 horas, en el despacho de esta comisión especial del Ministerio Público, liderada por Hamilton Castro, acerca de estas presuntas irregularidades en la línea 1 del metro de Lima. Y ya aquí en los exteriores también han llegado algunos simpatizantes que han estado con carteles en mano mostrando su apoyo al expresidente García. Adelante contigo en estudios, Nicolás. Muchas gracias, Erika. Toma mientras, como dicen criollamente, ¿no? Ha estado fuerte. ¿Ah? Ha estado fuerte Alan García. Ahora, hay un punto en el que sí resulta razonable lo que está diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que te cueste un 34 kilómetros, 2.100 millones de dólares y construir 35 kilómetros, te cuesten hasta ahora 5.800 millones de dólares? Porque solo Dios sabe cuánto va a terminar costando eso. Alguna gente dice que va a pasar los 6.500 millones de dólares. Es absurdo desde cualquier punto de vista, pero en fin. La Fiscalía ha dicho que va a volver a citar a Alan García para una ampliación de estas declaraciones, pues ahora solo ha declarado sobre sus descargos a los primeros requerimientos que hizo el Ministerio Público. Vamos a ver qué ocurre más adelante con este caso, pero vamos a ver también qué dice la gente. Estamos con Judy Rodríguez para ver qué dice la gente en las redes sociales sobre la interrogante que les hemos planteado el día de hoy sobre si Nadine Heredia y Ollanta Humala deben seguir el proceso que se les sigue en libertad. Judy, cuéntanos. Está metiendo una música por acá y yo creo que le está pasando lo mismo a los oyentes. ¿Qué pasó? Creo que es la cortina ambiental de las redes sociales. Ahora sí, ahí está. Decía Nicolás que aparentemente Ollanta Humala y No, tenemos un problema nuevamente, no sé qué pasa ahí. A ver, vamos a tratar de resolverlo, Judy. Es un tema. Ahora conversamos, para los que no nos siguieron, con Santiago Gastañaduy sobre lo que está ocurriendo en este caso. O sea, el argumento de los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia es que esto es como discriminatorio, que esto es producto de una presión mediática y política, pero en realidad esto de la prisión preventiva en el Perú es una regla. La mayor parte de la gente que está presa, acusada de cualquier cosa, está presa sin sentencia. Está presa porque el juez decidió darle prisión preventiva, ¿no? Es la situación de la mayor parte de peruanos. O sea que excepción no es que Nadine Heredia y Ollanta Humala están sufriendo una persecución, no. Los están tratando como se trata a la mayoría de peruanos que enfrentan un proceso judicial. Prisión preventiva, para adentro, antes de la sentencia. Judy, ahora sí. A ver. Creo que al aire sí estás... Ahora sí. Nada,
Lo que vemos con la expareja presidencial, Alan García se presente pues ante el Ministerio Público. Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales. Mario Saquiray nos dice que ellos no deberían afrontar el proceso en la libertad porque pueden huir y ya intentaron tomar la embajada de Francia. Nos dice Mario Saquiray. Eduardo José Burga dice que el proceso lo deben pasar en la cárcel. Roller nos dice que tienen todo el derecho de afrontarla en la libertad. Verónica dice no. Enrique Ñahui dice todos nos acordamos, críticas tontas, nos dice Enrique Ñahui. Por otro lado, vamos a ver qué opina sobre esta pregunta de Exitosa en el Facebook nuestros seguidores. Candela Casas José nos dice, deben continuar presos. Carlos Alberto dice, deberían ser fusilados. Tampoco podemos incentivar esta violencia. Sandra Aquino dice, total, ellos nunca se fugaron, están dando la cara a todas sus denuncias. Es lo que te mencionaba, ahora está Alan García brindando sus declaraciones. Debería hacer lo propio el expresidente Alejandro Toledo. Jonathan Condeso nos dice, no se desea a nadie a la cárcel, pero si ya quedó demostrado que han entrado al poder para enriquecerse ilícitamente, deberían estar con una condena ejemplar. Y por último, Lourdes Guamán Díaz nos dice, no, porque si tiene que ser igual para todos, sino que salgan aquellos presos que también están siendo procesados. Cada quien sabe las consecuencias de sus actos. Son algunos de nuestros comentarios en un claro pues rechazo a que la expareja presidencial pase el proceso en libertad, expareja presidencial, ¿no? Como lo dice también el excongresista Santiago Gastañaduy. Todos agarraron a la expresión pareja presidencial, que es un reconocimiento que gobernaban los dos, ¿ah? Sí, esa era la idea de Alan García, ¿no es cierto? Que es habilísimo para estas cosas, o sea, empezó a pegar sobre eso, que acá no gobernaba solo él, que ella tomaba decisiones. Bueno, al final hasta su abogado lo ha aceptado ahora sin darse cuenta. Mérito de ellos también, ¿eh? Mérito de ambos. Sí, se lo han ganado. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias. Esto es lo que la gente en las redes sociales en realidad expresa un sentimiento que es uno que tiene que ver con lo que yo llamé la atención. Es decir, este es el trato que recibe el peruano común y corriente. A ti te acusan de cualquier cosa y te meten preso. Después viene el juicio, pero lo primero que hacen es meterte preso. Pero lo segundo es que hay un sentimiento de hartazgo con respecto a la impunidad, a que nos enteremos de cosas como las que me contaba Rosa Bartra el día 28 de julio, que la entrevisté en ATV para el programa que hice muy temprano en la mañana, y ella decía que de los 50.000 millones de soles que ellos han investigado en la comisión que a ella le tocó presidir, han llegado a la conclusión de que fácilmente 12.000 millones de soles han sido objeto de comisiones ilegales, ¿no? O sea, estamos hablando de una barbaridad de plata, ¿no? Mientras el país se desespera por las carencias en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad, en el sistema judicial, en todo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una indignación contra los políticos y la gente quiere sangre, por llamarlo de alguna manera. Está con nosotros Paulina Fachín, activista venezolana. Muy buenos días, aunque no son buenos en Venezuela estos días, ¿no, Paulina? No, bueno, buenos días a todos los que nos escuchan y nos pueden ver por Exitosa. Son muchos días de mucha incertidumbre, de mucha angustia, de mucha preocupación, pero a la misma vez de mucha demostración de fuerza, de mucha demostración de valentía, coraje, fe, esperanza, ganas de cambio por parte del pueblo venezolano. Pasamos una larga noche, definitivamente todos los venezolanos, el día de hoy, cuando en la madrugada secuestraron, porque esa es la palabra que hay que emplear, a los presos políticos Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quienes cumplían prisión domiciliaria por medidas humanitarias. El alcalde Ledesma por medidas humanitarias de salud y el gobierno, o mejor dicho, la dictadura de Nicolás Maduro por una decisión unilateral alegando una medida humanitaria, había enviado a Leopoldo López a una prisión domiciliaria. Evidentemente mejora las condiciones de Leopoldo, quien ha tenido más de 3 años preso, con una violación tremenda de los derechos humanos, con una sentencia traída a los cabellos, donde los fiscales, los jueces han huido de Venezuela y desde afuera han declarado que definitivamente es un preso político. Entonces, bueno, una situación bien complicada. Amanecemos hoy con esta situación, además de el fraude que acabamos de tener el día domingo con esta elección de las constituyentistas fraudulenta y un proceso que no solamente fue fraudulento
a la Constitución y al pueblo como tal venezolano, sino que fue un proceso de represión y sangriento, porque el domingo tuvimos, solo el domingo, Nicolás, solo el domingo, 17 personas asesinadas en Venezuela, producto de la represión, de la violencia, los círculos bolivarianos. Y cabe destacar que de estas 17 personas, que se suman ya a la larga lista de 118 personas asesinadas, en su mayoría son jóvenes, inclusive niños, porque son de 14 y 15 años. Ahora, pero Paulina, tratemos de entender lo que está pasando, porque a veces me da la impresión de que Nicolás Maduro hace como esta gente que se tapa los oídos y dice, cuando no quiere escuchar lo que hay alrededor. Y él se ciega en que él tiene el respaldo de la mayoría de los venezolanos y además él tiene la legitimidad porque él fue elegido democráticamente y que además esa legitimidad se ha visto consagrada con esta votación que ha habido el domingo. ¿Qué se ha votado exactamente y de dónde salió esta convocatoria? Bueno, las constituciones, como la Constitución del Perú igual lo tiene unos mecanismos para reformarlas y se reforman a través de la convocatoria a una asamblea constituyente. Nicolás Maduro convocó él, porque el pajarito le dijo, una asamblea constituyente de una forma fraudulenta. ¿Y por qué yo afirmo que es a través de una forma fraudulenta? Porque nosotros hemos pasado procesos de asambleas constituyentes. Es más, Hugo Chávez lo primero que hizo fue hacer una constitución en Venezuela y hacer una constituyente en Venezuela. Pero el paso número 1 que se hizo, y es el que debió hacerse, es consultarle al pueblo venezolano si quiere o no cambiar la Constitución. Una vez que el pueblo venezolano... debió haber ¿qué? Un referéndum antes. Debió haber un referéndum consultivo previo, donde se le consultaba al pueblo venezolano, que es donde establece la Constitución, reside intransferiblemente la soberanía del Estado, si quiere o no quiere hacer una cosa tan importante para un país como cambiar la Constitución y refundar al Estado. Este paso no se hizo, no se le consultó al pueblo. Y cabe destacar que esta consulta tienen que participar más del 15% de los electores y tiene que decir sí más del 15% de los electores. Esto no ocurrió. Esto no ocurrió. La constituyente se convocó directamente, la reforma constitucional, o la elección de la constituyente, perdón, se ha hecho el día domingo. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que tienes 2 poderes en Venezuela. No, y la otra cosa también, Nicolás, que también hay que decir es que se violó el principio de la universalidad del voto, se violó el principio de proporcionalidad de la elección. Es decir, por ejemplo, en Lima tenemos más congresistas porque en Lima hay mayor población que en Puno, por ejemplo. Ese principio democrático se violó. O sea, no hay una proporcionalidad por el número de población. Entonces, bueno, se convocó fraudulentamente a esta asamblea constituyente. Se llevó a cabo las elecciones organizadas por el Estado, por el órgano electoral, el pasado domingo 30, y se escogieron entre ellos mismos, porque la oposición no participó, 545 nuevos constituyentistas que tienen como función redactar una nueva constitución. Otra cosa muy importante en esta elección es que cuando tú convocas a una asamblea constituyente es igual que cuando tienes un periodo, o sea, te estableces un periodo. Tienes 6 meses, 9 meses, 12 meses para hacer la constitución. Ahora, Paulina, ¿ha habido algún tipo de observador internacional, la OEA? No ha habido observador internacional. Intentaron entrar 30 periodistas internacionales, entre ellos muy famoso argentino, no los dejaron ingresar. A los medios de comunicación, los pocos o muchos que quedan en Venezuela que se informan básicamente por las redes, no se le permitió el acceso. Pero digamos observadores de Naciones Unidas, no, eso no existe existe en Venezuela desde hace mucho tiempo. Ahora, lo que han dicho ellos el día de ayer insistentemente es que más de 8 millones de personas participaron en esta votación y que eso es una prueba de la legitimidad que tiene y yo esta te voy asamblea. A demostrar lo traído de los cabellos que puede ser esta afirmación de este nuevo fraude por parte del Poder Electoral en Venezuela, avalado por la presidenta del Poder Electoral en Venezuela, que no es del Poder Electoral de Venezuela, es del Partido Único Socialista Unido. Cuando tú buscas todas las imágenes, todas, lo que ves son centros de votación vacíos.
Los venezolanos que trabajan en el sector público, los venezolanos que son militares fueron obligados a votar. Los que no fueron obligados a votar se les compraba con una bolsa de comida que en Venezuela se llama CLAP. Si votas, te la doy. Si no votas, te despido del trabajo, te quito la beca, etcétera, etcétera. Pero nosotros teníamos los resultados que nos las filtraron los mismos funcionarios del Poder Electoral, que la participación máxima, participación, no votación positiva, participación no superó al 12% de los electores inscritos. ¿Eso cuánto es en personas? 2.300.000. Participación. O sea, 2.300.000 que fueron a votar por la constituyente. Exactamente. Cuando a las 11 de la noche, al muy estilo de la dictadura, la presidenta del Poder Legislativo, del Poder Electoral, informó que habían sacado más de 8 millones de votos. Eso es imposible. Era imposible humanamente que hubiesen sacado. O sea, sacaron 4 veces más votos de los que participaron en la votación. Pero ahora, adicionalmente, Nicolás, yo te quiero hacer un análisis. Hugo Chávez no ganó por esa cantidad de votos en el 2012 y era Hugo Chávez. Hugo Chávez. Yo tengo una pregunta que a ustedes les puede resultar impertinente. ¿Qué hubiera pasado si ustedes decían, bueno, ya pues, vamos a la constituyente, vamos a la votación, la oposición va a participar? ¿No ganaban ustedes esa elección largamente? Pregunto yo. La íbamos a ganar. O sea, ¿sabes qué pensaba yo, no, Paulina? Yo tuve la suerte de estar en momentos históricos en algunos países como reportero. Y yo estuve cuando Pinochet perdió el referéndum, ¿no? Que Carlos Álvarez hacía un chiste muy bueno, decía que Pinochet había convocado por sí, quieren que me quede, no quieren que me vaya, pero al final perdió y tuvo que abrirse todo el proceso democrático que terminó con Patricio Aylwin de presidente, pero es decir, eran las circunstancias que habían en Chile y la oposición las supo aprovechar de una manera inteligente y práctica, digamos. No era el escenario que hubieran escogido, ¿no es cierto? Lo que la oposición democrática quería eran elecciones en Chile. Pero ese fue el camino, ¿no? Digamos que se tomó en determinado momento, ¿no? Y se dieron concesiones, porque ahora estás puesto en una situación en la que tienes un presidente que se reclama haber sido elegido democráticamente, que según él, sido legitimado por una constituyente y tiene paralelamente el poder del Congreso. Que fue elegido por 14 millones de venezolanos. Claro, y que tendrían que ocupar el mismo espacio, ¿no es cierto? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Esta constituyente va a reemplazar al Congreso? Eso es lo que tendría que ocurrir. Eso es lo que pretende. No, eso no es lo que tendría que ocurrir. No, digamos en la visión de Nicolás Maduro Eso es lo que va a hacer la dictadura. O sea, eso es lo que va a hacer la dictadura. Pero es que nosotros tenemos unos diputados que fueron electos democráticamente por 14 millones de venezolanos. O sea, la votación más grande en la historia de Venezuela. Tenemos diputados con 14 millones de venezolanos. O sea, nosotros no podíamos participar, ni íbamos a participar, ni vamos a avalar un proceso fraudulento como el de la constituyente. Es más, el 16 de julio, y aquí mismo lo presenciamos en Perú, los venezolanos salimos masiva y pacíficamente a votar. Y más de 7,5 millones de venezolanos le dijimos a Nicolás Maduro, no queremos constituyentes. Aquí en Perú, al igual que en Venezuela, fueron observadores internacionales. Aquí tuvimos hermanos peruanos y de otras ONG que vieron cómo fue el proceso, que vieron al venezolano cómo iba votado. Entonces, le acabamos de decir con más de 7,5 millones de votos, que no son de fotos. Exitosa. Veíamos las colas. Las colas las pudimos ver inclusive aquí en Perú. El problema es cuál es digamos, la legitimidad, que es una votación más bien simbólica para expresar, digamos, el sentimiento del pueblo venezolano. Ahora, ¿cómo resuelves esta crisis? O sea, no hay manera de que se resuelva internamente. O sea, en este momento, ¿qué es lo que corresponde? El aislamiento internacional del régimen. O sea, Alan García, que de hecho ese paso ha declarado hace un rato, a su salida, tú lo escuchaste, ha planteado romper relaciones con Venezuela.
Pero ¿no? es que, mira, Nicolás... Decirle al embajador, señor, váyase para Caracas y... Pero es que ¿cómo vas a mantener relaciones diplomáticas con un embajador que representa la dictadura, que reprime a los venezolanos? Y en el caso particular del embajador de Venezuela en el Perú, fue un hombre que fue ministro de Defensa de Chávez y es un hombre que lo pueden buscar en los videos. Decía, hay que darle la madre a la oposición. Es un embajador que acaba de poner el 5 de julio, día de la independencia de Venezuela, imágenes de Hugo Chávez, de Simón Bolívar y de Nicolás Maduro en el Congreso de la República, y admirablemente yo le felicito al Congreso de la República, a la presidenta, que en ese momento todavía era la congresista Luz Salgado, hicieron quitar las imágenes. ¿Cómo se va a permitir esa situación? Una embajada que hace ratito veíamos las imágenes del juicio de la pareja presidencial, donde se entregaba dinero en la embajada venezolana, dinero de los venezolanos que hoy en día tanto necesitamos. Paulina, pero para terminar, ¿cuál es la solución a esta crisis? Es decir, yo no sé si le hace un favor dentro de Venezuela una declaración de Donald Trump. O sea, no es precisamente el hombre más querido en Venezuela, incluso por sectores de la oposición, ¿no? Pero ya, digamos, ha dicho ya, usted ya no es presidente demócrata, usted es un dictador. Pero es importante ese tipo de transparencias internacionales. Decirle a la gente como corresponde. Es un dictador, es un violador de derechos humanos. Tenemos un narcoestado en Venezuela. Tenemos un estado terrorista en Venezuela. Entonces, con lo respecto a las sanciones de Estados Unidos, mira, yo las aplaudo. Fueron una sanción, han sido sanciones puntualizadas contra personajes que son violadores de derechos humanos, terroristas, corruptos. Entonces, no es, y eso hay que aclararlo, no es contra el pueblo de Venezuela, es contra quienes están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y entre ellos está Nicolás Maduro. La solución... Y de repente mucha gente pensará, pero Paulina sí es idealista, la solución que nosotros queremos pasa por las ánforas, pasa por unas elecciones, pero tú me hiciste una pregunta, unas elecciones transparentes con observadores internacionales, donde ambas partes puedan decir a mí lo piensan. Que me da miedo por lo que pueda venir es que físicamente la constituyente, digamos, de Nicolás Maduro va a tomar las instalaciones del Congreso, que es donde deben juramentar, y el Congreso ha declarado que no va a aceptar. Y no lo vamos a aceptar. ¿Y ahí qué va a pasar? Dios mío. Nicolás, lo que está pasando ahorita, en estos momentos, está sesionando los diputados de la Asamblea Nacional, comprometidos con los 14 millones de venezolanos que lo escogieron. Mañana tenemos la gran toma de Caracas. Mañana los hermanos venezolanos nos sumamos a esta gran toma de Caracas y vamos a ir a la Embajada de Venezuela a protestar pacíficamente, porque estamos lejos, no ausentes, a las 7 de la noche, por el secuestro de Leopoldo López, por el secuestro de Antonio Ledesma, y porque no aceptamos esta constituyente fraudulenta. Paulina Fachín, activista venezolana, ha estado con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Vamos a la pausa, regresamos con más. Vamos a hablar de lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski el 28 de julio. Se va a reformar, reestructurar, repotenciar el SUNAFIL, la superintendencia que debe velar por el cumplimiento de los derechos laborales en el Perú. Tal vez deberían empezar por arreglar el problema del sistema CAS, ¿no? O sea, la cantidad de trabajadores del Estado peruano que son trabajadores de segunda categoría, tal vez por ahí debería empezar. Es decir, el Estado peruano no resistiría una supervisión del SUNAFIL. Volvemos para hablar de ese tema. En el Perú, que realiza todo el proceso de producción, desde la elaboración de los resortes, la producción de la reconocida espuma Zebra y el ensamblaje completo, lo que le permite tener la garantía de entregarte el colchón de la más alta calidad para asegurar tu descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y al fin llegó Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te ofrece calidad y seguridad con su botón de alerta conectado a la central 105 de la policía y con la mejor flota de conductores de Lima. Descarga la aplicación en el Google o en Apple Store como Subix. SV grande YX. Tu destino es el nuestro. Y se ha confirmado la información que empezó a circular anoche con respecto a un enfrentamiento
ocurrido entre una patrulla combinada de la policía y de las Fuerzas Armadas en la zona de San Francisco. Esto ha ocurrido, según el reporte, a las 6:45 de la tarde del día de ayer. Ha habido un enfrentamiento entre miembros del Comando Especial Braen y el Frente Policial Braen en circunstancias en que realizaban un patrullaje a pie por las alturas de Nuevo Horizonte, en la jurisdicción del distrito de Iochegua, provincia de Huanta, en Ayacucho. Ahí sostuvieron un enfrentamiento con miembros de Sendero Luminoso. Como resultado de este enfrentamiento se tiene conocimiento hasta ahora del fallecimiento del sargento primero reenganchado de la Fuerza Aérea Peruana, Alex Flores Pérez, por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Además, se sospecha que habrían resultado heridos algunos delincuentes terroristas, como los califica este reporte que ha sido enviado internamente a las más altas instancias de la Policía Nacional. Está confirmado. Ayer a las 6:45 de la tarde, un enfrentamiento en la provincia de Huanta, en la zona de Iochegua, en Nuevo Horizonte, y ha fallecido, víctima del ataque terrorista, Alex Flores Pérez. Y yo quiero llamar la atención sobre algo que dije el mismo 28 de julio. Yo no entendí, sinceramente, por qué en el mensaje del presidente de la República ese día no se habló de un tema tan importante como este. La zona del Braem es la primera productora de clorhidrato de cocaína del Perú, que se ha convertido en el primer y algunas veces segundo, pero estamos peleando el primer lugar, ¿no? Que es un dudoso mérito como productor internacional de clorhidrato de cocaína. Y ahí hay una presencia todavía de rezagos de Sendero Luminoso, y esto es un tema trascendente porque entran miles de millones de dólares a la economía nacional todos los años provenientes del narcotráfico, pero por el otro lado es un factor determinante para la crisis de inseguridad que vivimos. ¿Por qué? Porque los delincuentes que asaltan y atacan y matan a la gente están en la mayor parte de los casos drogados, y porque el funcionamiento de bandas criminales, de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico se ligan a otro tipo de delitos, como la extorsión, como el secuestro, como el cobro de cupos. Es un problema muy serio el del narcotráfico, y es una falencia muy grave que el presidente de la República no haya hablado de este tema, que lamentablemente nos lo recuerda hoy trágicamente la muerte de este sargento reenganchado de la Fuerza Aérea Peruana. Erika Rado está en el centro de Lima, donde los maestros están protestando, ahora también acá en Lima. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, información en vivo. Así es, nosotros nos encontramos ya en la avenida Nicolás de Piérola, también conocida como Colmena, y es que toda esta avenida ha sido tomada por docentes del SUTEP que realizan en estos momentos una protesta. Según lo que nos indican, pues los presidentes de comité de lucha de las diversas bases se encuentran en estos momentos yendo al Congreso de la República para tener un diálogo con el presidente del Parlamento, Luis Galarreta. Vamos a conversar, sin embargo, con algunos docentes que están aquí, están esperando la respuesta de este comité. Bienvenido a Radio Exitosa, por favor, si nos comenta su nombre y qué es lo que ustedes exigen. Mi nombre es Robert Daniel Ventura Moscoso, soy el subsecretario del Comité de Lucha de la provincia de Satipo, región Junín. Nos encontramos acá en plena lucha, primero, para pedir la gratuidad de la enseñanza. Eso es muy importante, escuela de calidad. Nos exige el Estado, pero no nos da el presupuesto respectivo para poder nosotros tener un aula implementada con todos los materiales, una buena infraestructura, etcétera, etcétera. Ahora, una consulta. Ustedes han escuchado el mensaje del 28 de julio. El presidente Kuczynski no ha mencionado para nada la paralización que se viene realizando por parte de los docentes, ni tampoco del sector salud. ¿Qué opinión les merece? Es muy lamentable porque hace oídos sordos este señor presidente, porque todo el magisterio nacional está en plena lucha
para poder también exigir a este gobierno que nos atienda y también ponga en agenda nuestra estabilidad laboral, porque hoy en día mencionan con una evaluación vamos a ser despedidos. O sea, 5 años de estudios y va a decir que tu título pedagógico o de universidad no vale nada. Creo que eso es inadmisible. La ministra Marsens también ha dicho que pues ante estas faltas podrían darse también despidos a los docentes. Bueno, no estamos con miedo. Nosotros en plena lucha. Si nos despiden o no nos despiden, seguimos. Porque exigimos que sea atendido el pueblo, porque nosotros, el maestro es del pueblo, se merece el pueblo. Buscamos la exigencia de la calidad educativa. Pero cuando hay mayor presupuesto del Producto Bruto Interno, vamos a lograr esto. Pero lamentablemente, gobiernos tras gobiernos nos mecen y nunca, inclusive hay un plan hasta el 2021 que dice que van a hacer crecer al 6%, pero ahorita ni siquiera tenemos la mitad. Así es. Gracias por conversar con Radio Exitosa. Bien, Nicolás, hemos escuchado ahí algunos de los docentes que precisamente se vienen concentrando en esta zona de Nicolás de Piérola o Colmena, muy cerca aquí al Parque Universitario. Ellos han tomado las 2 vías y precisamente están a la espera de pues conocer los detalles de esta reunión que van a tener los presidentes del Comité de Lucha con el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Erika, por la información. Yo veía, lamentablemente, todas estas manifestaciones de los maestros, e incluso la huelga que está afectando seriamente el año escolar para decenas de miles de estudiantes en todo el país, en las zonas donde esta huelga está ocurriendo, nos pone sobre el tapete una vez más lo maltratada que está la educación en el Perú y lo trascendente que es la educación para convertirnos en un país del primer mundo. Yo veía en el programa Fantástico, que es un extraordinario programa periodístico de la televisión brasileña de la cadena O Globo, que todas las semanas o casi todas las semanas hacen recuerdos de la gente con respecto a sus maestros y de alguna manera ayudando a reivindicar el papel de los maestros. O sea, vi hace poco un homenaje a 2 maestras ancianas que estaban pasando por estrecheces económicas y sus propios alumnos las han rescatado y las han ayudado a mejorar su condición de vida y a mejorar el estado en que tienen que afrontar la vejez avanzada. Y yo creo que eso es algo que tendríamos que hacer acá, recordar el papel de nuestros maestros. Vamos a hacer una campaña, ¿no? A ver si la gente recuerda quiénes han sido sus mejores maestros, de quiénes son los que más han aprendido. Y vamos a tratar de empezar lo bonito el día de mañana. Yo me acuerdo de uno, por ejemplo, se llamaba Alfredo Vale de Gregori. Yo leo novelas desde los 13 años porque aprendí de Alfredo Vale a amar la literatura, ¿no? A comprender que allá hay vida, allá hay historia, ahí no solo uno enriquece su lenguaje, sino enriquece su espíritu, ¿no? Y su conocimiento y me aportó algo que ha sido trascendente para mi vida y por eso yo siempre lo tengo presente. Lamentablemente él ya no está con nosotros. Además era un loco extraordinario, ¿no? Yo quisiera que todos de alguna manera comencemos por darle importancia al papel que los maestros cumplen en la sociedad, empezando por el papel que han cumplido en nuestras propias vidas. Algo hay que hacer sobre esto, pero en fin. Vamos a hablar ahora con Guillermo Córdoba, el secretario general del sindicato de SUNAFIL. Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos a todos los oyentes. Finalmente el presidente habló de la necesidad de reformar el SUNAFIL, pero el SUNAFIL viene de una huelga, viene de despidos, viene de... ¿no? Sí, bueno, nos parece importante que el presidente le haya dado la importancia que debe tener esta institución, que es SUNAFIL. Y bueno, nosotros veníamos, como tú dices, de huelgas, veníamos de incumplimientos, veníamos de cosas que poco a poco ya se están solucionando y estamos avisorando que viene una nueva era en SUNAFIL, ¿no? Entonces, este nuevo proyecto de ley que se ha presentado al Congreso, si bien es cierto, a nuestro modo de vista, es una primera piedra para la construcción de una institución sólida y fuerte, es un inicio y es importante que esté dentro del mensaje presidencial. Hay que darle la magnitud suficiente y ver cómo SUNAFIL no solo puede ayudar a los trabajadores, sino a los empresarios, a través de
darles facilidades para que puedan cumplir, y no solo eso, sino capacitación, acceso a créditos, todo ello en una ley de fortalecimiento que nosotros vamos a buscar robustecer. Claro, pero el problema es que resulta contradictorio este tipo de mensaje cuando simultáneamente voceros del propio gobierno se quejan de la rigidez laboral que supuestamente hay en el Perú, ¿no? Entonces uno no entiende bien de lo que se está hablando, porque paralelamente acabamos de hacer un comentario sobre el sistema CAS. O sea, el Estado peruano es uno de los principales violadores de los derechos laborales, más ha institucionalizado la violación de los derechos laborales. La SUNAFIL está en vitrina, pero también deben estar los derechos laborales en vitrina. Nuestro país merece que al bicentenario lleguemos con una ley de trabajo y que todos los peruanos podamos tener acceso a los derechos laborales mínimos. Es decir, estas personas que estábamos comentando, que están en CAS, en el Estado, puedan acceder a los derechos laborales mínimos. Nuestros amigos del CAS no tienen un derecho fundamental, que es la estabilidad laboral. Viene una institución, viene una nueva, no sé, dirección ejecutiva y todos los CAS se retiran, ¿no? Simplemente la fórmula es, no lo hemos despedido. Ha terminado el contrato. Ha terminado el contrato. Bueno, pero te han despedido pues hace 7, 8. Hay gente que tiene hasta más, ¿no? Sí, hay gente, y no solo que tiene 8 años, sino tiene bastante experiencia y conocimiento del tema, ¿no? Y que lamentablemente... No, el problema es que es como que te desenchufan, porque como si nunca hubieras estado ahí, ¿no? Exacto, porque terminó tu contrato. Tu contrato que lo hacen cada mes, cada 2 meses, incluso cada 10 días. Y a una persona no puede desarrollarse, no puede desenvolverse. El problema es cómo es posible que eso ocurra en el Estado peruano. O sea, digamos, si SUNAFIL se pone estricta, no debería permitir esto, ¿no es cierto? Es decir, porque pese a que hay una ley, o sea, esa ley es una violación de la propia Constitución y del derecho al trabajo, ¿no? Sí, bueno, entre la SUNAFIL, la ley que crea la SUNAFIL establece que todos los trabajadores de la SUNAFIL deben estar bajo el régimen 728. Es una especie de dar un ejemplo a todo el Estado. Sin embargo, esto no ocurre así. Nosotros tenemos muchos trabajadores que están bajo el régimen CAS, ¿no? Entonces, en la propia SUNAFIL. En la propia SUNAFIL. Ahora que estábamos hablando del Programa Nacional de Beca, en el Programa Nacional de Beca creo que todos o casi todos están bajo el sistema CAS, ¿no? Bueno, en realidad, y resulta a veces contradictorio, porque parece que el Estado está dirigido por servidores CAS, y ese propio servidor CAS no puede solucionar el problema del CAS. Entonces, es bastante contradictorio en el Estado, y además eso señala el problema laboral de una informalidad de un 70% en nuestro país, ¿no? Claro, la mayor parte de la gente que trabaja en el Perú está fuera de toda protección legal. Sí, está fuera de toda protección legal, y justo ayer que se estaba dando una campaña, un tuitazo respecto de lo que es feminismo, nosotros estábamos viendo un poco que en la informalidad no solo los trabajadores no están en planilla, sino que las mujeres, por ejemplo, son las más afectadas, porque están en estas micro o pequeñas empresas que no solo no tienen un apoyo del Estado, porque cuando se va a fiscalizar se les requiere que los pongan en planilla, sino no hay facilidades. Si un microempresario quiere ingresar al régimen laboral de la microempresa, se va a pasar un día entero, no estoy exagerando, tratando de ingresar con su clave al servidor web del Ministerio de Trabajo. Y eso no puede ocurrir en esta latitud. Por eso esta nueva ley de fortalecimiento de la SUNAFIL debe hablar también de qué facilidades se le va a dar a los micro y pequeños empresarios. Para formalizarse. Para formalizarse. Porque digamos, ¿cuáles son los derechos? Pero hay otro tema también que es bien delicado, que es el de las trabajadoras del hogar, que son cerca de 500.000 de personas y que tienen un régimen laboral, es decir, trabajan más horas que las que establece la ley supuestamente de manera universal, que es el régimen de las 8 horas, ¿no es cierto? Tienen condiciones laborales en muchos casos inaceptables, tienen que dormir en condiciones absolutamente inaceptables. Es decir, un inspector de SUNAFIL podría entrar a una casa a ver cómo se está tratando una empleada del hogar. Los inspectores de SUNAFIL tenemos el libre acceso a todo centro de trabajo, y eso es una facultad a veces incomprendida, pero que solo tenemos nosotros los funcionarios de SUNAFIL, los inspectores de trabajo. Sin embargo, esta facultad queda limitada cuando se trata de un domicilio. Entonces, las fiscalizaciones en domicilios privados tienen no hay muchas facilidades, ¿no? Entonces, y este sector vulnerable que tú indicas, que son las trabajadoras de hogar, también tiene otro sector vulnerable, que es el trabajador agrario. Conjuntamente con ellos, prácticamente del 70% de la informalidad, ellos corresponderían al 45% aproximadamente de la informalidad.
Es decir, que la actividad que debe desplegar el Estado para que todos al final de nuestros días podamos acceder a una pensión o podamos acceder a la salud. Los médicos están en huelga, pero lamentablemente de repente no hay presupuesto porque no hay cotizantes en salud. ¿No es un problema también serio el que haya tanta legislación laboral? En realidad hay casi una especie de ley por cada sector, ¿no? Porque hay una ley, ¿no es cierto?, para los trabajadores del hogar, hay una ley para los trabajadores agrarios, hay, ¿no es cierto? En realidad el sistema CAS, hay el 728, o sea... 276. En realidad lo que debería pasar en el Perú, y esto es una meta que debe cumplirse a 2 años, es que a través simplemente de apretar un botón, un empresario puede ingresar a su personal en planilla y mensualmente pueda declararlo, sin mayor preocupación, sin mayor problema, todo simplificado. Eso no significa flexibilización, porque uno de los mayores problemas que tiene el empresariado es la simplificación, cómo accede, cómo se registra al trabajador en planilla, más que la flexibilización laboral de repente. Ese es el primer problema que debe resolver el Estado. Claro, ahora, en el tema de la micro y pequeña empresa, se genera una discusión con respecto al costo laboral, de lo cual se quejan además también hasta las grandes empresas, que el costo laboral en el Perú es muy alto, ¿no es cierto? Exacto. Por la cantidad de beneficios que se dan, pero lo que no se dice es que el nivel de utilidades que se tienen en la gran empresa en el Perú son, en algunos casos, de lejos mayores que en cualquier otro lado, ¿no? Siempre debe haber un trato diferenciado entre las micro, pequeñas empresas que recién están iniciando y la gran empresa, ¿no? Entonces, estos costos laborales que dicen las personas son por la serie de beneficios que ya están ganados, pero que si nosotros los comparamos con otro país, el sueldo mínimo en otros países es de lejos más alto que nuestro sueldo mínimo. Entonces, estas gratificaciones, compensaciones, de alguna manera cierran esta brecha que es el sueldo mínimo que se tiene. Y en realidad muchas empresas no los inscriben en planilla, pero no les pagan un sueldo mínimo, les pagan más del sueldo mínimo. Entonces, ese es un problema que debemos solucionar. De acuerdo. Yo le agradezco mucho a Guillermo Córdoba, secretario general del sindicato de SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta mañana. No, mañana vamos a hacer lo de los maestros. Voy a venir un poco más temprano para provocar. ¿Por qué no hacemos un programa con Philly Butter? Butter versus Lucar, ¿no? ¿O no? ¿Sería buena idea o no, señora Magariño? Apunte, señora Magariño. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes. Recuerda